Donald Trump se convirtió esta semana en el primer expresidente de los Estados Unidos en ser condenado en un juicio penal, en el primero en haber sido condenado por un crimen en una decisión unánime de los 12 miembros del jurado que estuvieron analizando los cargos que le imputaba la fiscalía por falsificar registros contables para encubrir con fines electorales el pago de soborno a una actriz de cine porno para que no saliera esa historia en el tramo final de las elecciones del 2016. La fiscalía le imputaba haber actuado de manera como una conspiración para ocultar estas historias de estas mujeres. Stormy Daniels no era la única, había otra también, y para lo cual se compuso junto con su abogado Michael Cohen y también con el que en ese momento era el director del National Enquirer en los Estados Unidos, para comprar esas historias, comprar ese silencio y que las historias no salieran publicadas. Era un momento muy sensible para el expresidente. Recordamos que las encuestas entre él y en ese momento Hillary Clinton, que era su competidora, estaban muy cercanas. Y de hecho, el resultado de las elecciones era incierto todavía hasta el día antes de las elecciones. Cualquier cosa podía pasar. Y había salido una información, un video que fue muy dañino para él en el último tramo de la campaña, que era ese en el que él hablaba despectivamente de cómo él trataba a las mujeres. Y eso le hizo una mella en su campaña. Bueno, En ese momento ellos tenían la intención de callar cualquier otra información de su pasado que pudiera salir y que influyera en el voto de los norteamericanos. Y definitivamente que si salían estas historias de esta actriz de cine para adulto y de otras mujeres, pues iba a ser perjudicial para su campaña y de ahí entonces el pago del soborno. Ese fue el caso que llevó la fiscalía ante la corte en Nueva York y que finalmente termina con un veredicto de culpable. la verdad es que es asombroso cómo una persona que públicamente se pone un video de él jactándose de que él les agarra las partes íntimas a mujeres y lo eligieron presidente. Ahora, hay que destacar de esta decisión del jurado que ya tú dijiste que fue unánime. En este tipo de casos, un solo disidente podía tumbar la acusación. Tenía que ser unánime la decisión y fue unánime, los 12. No, y Pero además, ahí es importante decir con el tema de que eran de los 12 jurados, que antes de que empezara el juicio formalmente, cuando se conformó ese jurado, ambas partes, tanto la defensa como la fiscalía, tienen la oportunidad de entrevistar a los candidatos para ser los jurados y objetar o no a posibles candidatos. Así que la defensa de Trump objetó a los candidatos que quiso objetar y esos no formaron parte del jurado. El así jurado es. que quedó conformado fue el que quedó con la anuencia de todas las partes. Ese señalamiento es muy importante, ese que tú Ujú. acabas de hacer. Pero además, lo encontraron culpable no de un delito, sino de 34 delitos y a unanimidad. Es decir, repito, un solo voto disidente podía Ujú. causar la nulidad del veredicto, pero ninguno de los 12 miembros del jurado tuvo dudas. Entonces, el juez le va a dictar sentencia el 11 de julio. Sí, Eh, ahí hay un abanico grande de cuál puede ser la sentencia. Digamos que tiene un campo de acción amplio el juez Juan Merchan de cuál será la condena que le va a imponer, porque los delitos que él cometió conllevarían una pena máxima de 4 años de prisión. Sin embargo, los expertos legales dicen que es muy poco probable que el juez le imponga prisión porque este es el primer delito. Él no tenía antecedentes penales antes de esto y cuando se trata de delitos menores, y esto es un delito menor, pues raras veces se impone prisión, sobre todo si no es un criminal reincidente. Y
Ya lo dijimos, es el primer expresidente en la historia de los Estados Unidos en ser condenado, pero él tiene otras sanciones que podría imponer prisión domiciliaria, por ejemplo, podría imponer libertad bajo fianza, podría imponerle Mira, otros impedimentos, podría imponerle trabajo comunitario, ahí hay un abanico amplio, podría ponerle una prisión, pena de prisión reducida también. prisión domiciliaria sería muy onerosa para él porque él tiene que hacer campaña, ¿verdad? Mira, Entonces, Donald Trump, y luego en el día de ayer él dio otra rueda de prensa en la que quiso explicar por qué él no subió a testificar. Recordemos que él no habló en el juicio, su defensa decidió no subirlo a estrado. Creo que fue lo más sí, inteligente, no subirlo a sí, estrado. claro, Y él, claro. y él dijo que era porque luego cualquier error que se cometiera podían usarlo en su contra, pero dijo que a su defensa no le permitieron que presentara una serie de testigos. La realidad es que esto es un gran triunfo de la Fiscalía de Nueva York, porque el testigo estrella de la Fiscalía era el ex abogado de Donald Trump, Michael Ajá. Cohen, que fue la persona que pagó el soborno a Stormy Daniels, pero ellos no se apoyaron únicamente en eso, llevaron otra serie de elementos probatorios que fueron los que evidentemente tomó en cuenta el jurado, y no solo su testimonio, sino también, y este sí fue fundamental para lograr la condena, el testimonio del director del National Enquirer, David Pecker, quien confesó ahí en el tribunal, en su testimonio, que él participó de esa conspiración para comprar el silencio de estas mujeres y ocultar las historias y que no salieran publicadas nunca. Cuando el jurado estaba deliberando, la deliberación duró como un día y medio y todo el mundo estaba atento a eso. Si decidían rápido, era casi seguro que iba a salir culpable, pero si duraban muchos días deliberando, eso quería decir que habían algunos jurados que estaban dudando. Sí. En este caso duró un día y medio la deliberación y hubo un momento que fue fundamental y fue cuando el jurado le pidió al juez volver a revisar el testimonio de David Pecker, del director del National Enquirer. Y evidentemente ahí en ese jurado probablemente hubo una discusión de, ok, ¿le creemos o no le creemos a Michael Cohen, al abogado? Pero es que no es solamente él el que lo está diciendo. Hay otras personas que también confiesan que fueron parte del esquema y pidieron volver a escuchar que les leyeran el testimonio completo de David Pecker. Y como ya ustedes saben, esto terminó en una condena. Ahora, ¿qué pasa a partir de este momento? Eso no inhabilita a Donald Trump. Donald Trump puede No, seguir siendo candidato, incluso puede ser presidente de los Estados Unidos. Sin embargo, y tiene es, muchas chances de serlo. no, ahora mismo es el que más chance tiene de hacerlo porque él Sí. está arriba en las encuestas. Hay que ver ahora, después de la condena, después del veredicto, cómo afecta eso las encuestas electorales. Evidentemente, en su base más ferviente, eso lo único que hace es ponerle gasolina al fuego. Sí. Pero en la parte del electorado que todavía está dudando por quién votar, puede tener un impacto. Así que ya veremos en los próximos meses cómo influye eso. Y muchas Bueno, personas se preguntan si él puede indultarse a él mismo si ganara la presidencia. En este caso no, porque no es un delito federal, esto no se conoció en una corte federal, sino en una corte de Nueva York y por lo tanto esto es jurisdicción de ese estado y él como presidente no podría indultarse de esta condena. la gran pregunta es, ¿el pueblo de los Estados Unidos querrá elegir a un dictador? ¿Convertirán a Estados Unidos, vamos a usar una palabra que ellos usan, un calificativo, en una potencia bananera? Vamos a dejarlo ahí, vamos a hacer una pausa y regresamos. Esta misma semana.